Bien, hermanos, aquí nuevamente, junto nuevamente para el estudio de la palabra, la prédica de la palabra, para profundizar en los conocimientos de la palabra y cada vez buscando estar más consciente de lo que dice y más consciente de la palabra de Dios, en dejarnos llevar de las palabras de los hombres, sino que todo lo que debemos hacer lo hacemos fundamentado siempre en la palabra de Dios. En el día de hoy, hermanos, queremos referirnos a un tema que tal vez a alguno le va a crear cierta forma de pensar por lo que voy a decir, porque vamos a hablar sobre lo que es realmente la salvación y cómo se logra. Perdón. Todos hemos oído hablar de los 9 días o novenarios que realizan los católicos, porque es una actividad, un ritual católico. Entonces, sobre eso quiero referirme brevemente, no voy a profundizar mucho, pero sí quiero referirme brevemente, porque para decir las cosas como son, no hay que estar dándole mucha oratoria. No estamos buscando ser predicador de una larga oratoria, no, sino simplemente llevar la palabra con un mensaje positivo, buscando siempre la salvación del ser humano y no la perdición. Así es, hermano, que hoy tengo un tema titulado los nueve días, una práctica pagana. Una práctica pagana. Vamos a referirnos brevemente de eso, fundamentado en la palabra, en lo que dice la Biblia. Para eso tengo varios versículos, lo vamos a ir leyendo en el transcurso según el desarrollo. Primeramente busquen su Biblia, busquen el libro del apóstol Juan, del evangelista Juan, busquen Juan 5, 24, y ese es el primer versículo que vamos a leer, luego tendremos otro más. Así que, si todos están listos, excúsenme que el cambio de temperatura me tiene un poco irritado la garganta. Si todos estamos listos, decimos amén y vamos a dar lectura a la palabra, siempre leyéndola en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Amén. Si todos no están, los hermanos que en este momento nos están viendo directamente en vivo, también estamos transmitiendo ahora por doble vía, también de YouTube y también estamos en el Facebook, directamente en vivo porque queremos hacer esto cada vez más práctico. Ya pronto tendremos una línea de teléfono para que todo aquel que quiera comunicarse mientras predicamos también lo haga. Así que dándole lectura a la palabra en el versículo 24, capítulo 5, libro de evangelista Juan, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh Santo Dios poderoso, Señor Dios, permítenos dar ese paso de muerte a vida, Señor Dios. Oh, danos suficiente conocimiento. No nos deje confundir por las ambiciones de este ser humano, del ser humano que cada vez busca la forma de confundirnos más en el medio, para que nos desviamos realmente de tu palabra, para dejarnos llevar de las elocuencias, no llevar de las cosas que dicen los demás, que muchas veces la disfrazan de una palabrería muy linda y nos pueden confundir. Te pido, Señor Dios, discernimiento y conocimiento sobre tu palabra, Padre amado. Te pido todo esto siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por la acción de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Hermano, la práctica de orar durante los 9 días consecutivos por el difunto tiene su origen pagano. Es un origen, como siempre ha ocurrido en la Iglesia Católica, toma los rituales populares dentro del universal, del mundo universal en que ella se mueve, y según eso vaya influenciando en el grupo y según los creyentes vayan creyendo en eso o quieren hacerlo práctica, la Iglesia Católica lo toma y lo convierte mediante un decreto que le llaman ellos indulgencia, como algo que sea válido bíblicamente. Este ritual, vamos a ver más adelante, tiene su práctica en el origen pagano
y de qué manera fue introducido dentro del mundo de la iglesia, de la secta iglesia católica, porque toda iglesia que dice ser cristiana, pero tiene libros paralelos a la Biblia, ya se convierte en una secta. Porque una secta no es más que eso. Toda organización religiosa que habla de la Biblia, pero tiene su libro por lo cual se rigen. Y esa es la iglesia católica, y hay otras más que hablan de cristianismo. Dice Jeremías en 17:14, sáname, oh Jehová, y seré salvo, y sálvame, Jehová, y seré salvo. O sea, sáname, Jehová, y seré sano, y sálvame, Jehová, y seré salvo. Jeremías en 17:14. También dice David, el salmista David, en el Salmo 145:18, todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo, pero solo aquellos que le invoquen serán salvos, solamente aquellos que le invoquen de veras, de verdad. Pero Jesús fue más claro cuando vino y habló de manera más contundente sobre este tema. Y dejó bien claro a la humanidad que en ese entonces estaba en tiniebla, a pesar de que se predicaba sobre el Pentateuco, hablar sobre los libros de Moisés. Aún la humanidad estaba en tiniebla, y Jesús vino y habló de manera más clara, sacando a la gente de la tiniebla, todo aquel que quería ver la claridad de las cosas. Y realmente él vino y puso bien claro. Pablo también habló bastante. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero Jesús quiso que dejáramos prácticas que se estaban haciendo de por años atrás, así como esa práctica de darle seguimiento al difunto por 9 días, que no tiene razón ni uso sentido de nada, porque el ser humano, mientras está vivo y tiene la decisión de hacer de su vida lo que considere, y no después de muerto, por más que usted ore, por más que usted grite, por más que usted tire ceniza, y por más que tire humo por aquí y prenda velas por allí, eso de nada sirve, porque después de que el hecho se hizo, no hay forma, como le dijo Moisés a Rico cuando quería bajar a decirle a sus hermanos para que se arrepentieran y buscaran otra vía de salvación. No hay otra vía. Es mientras estemos vivos. Pues Jesús quiso dejar bien claro a todo ser humano eso. Y él realmente lo quiso hacer para que no nos dejemos confundir en momentos como estos. Y por eso dejó la Biblia, porque sabían que íbamos a llegar a un momento de confusión como esto, en los cuales todo el mundo habla de muchas maneras, de muchas formas, y realmente quiere confundir a las personas. No dejamos de dejar confundir y ver bien claro que Jesús es realmente el único camino para llegar, como dice en Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra vía para llegar, solo Jesús es. Y es porque Jehová Dios, como dice Juan también 3:16, lo envió a él, por amor envió a Jesús aquí a la tierra, para que nos quitáramos todas esas confusiones y todos esos rituales y todos esos actos de sacrificio que están haciendo. Nada de eso tiene ningún valor. No hay obra que el ser humano pueda hacer que le dé la salvación. No hay obra. Es el profundo arrepentimiento tuyo interno y creer en Jesús como tu Salvador. Es lo que da. Y la justicia divina de Dios es la que te da la salvación. Después no hay otra vía. Así que dejémonos de cosas y veamos eso. Como dice Jesús también en Juan 11:26. Dice Jesús, todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Y dice además que para tener vida eterna es necesario conocerle. ¿Y cómo conocerle a Él? Para conocerle a Él está la palabra. Porque realmente, si tú no le conoces, tú no puedes decir que le amas. Si tú no has visto su palabra y no la has leído, tú no puedes decir que realmente tiene conocimiento de Él. Y tú no puedes conocer a alguien que no ame. Y por eso dice la palabra que hay que oír la palabra. Oír la palabra.
Y el oír de la palabra es leer la palabra, porque de otra forma tú no vas a tener salvación. No te dejes llevar de que después de muerto te van a hacer un ritual de 9 días, de mucho allante, de mucho lloro, de mucha fanfarria, hasta de tomadera, de mucho cuento. La gente va a hacer cuentos a esos llamados velorios, a esos rituales del difunto o rezos por los difuntos, como le quieran llamar. Es todo lo mismo. Eso no es más que un entretén entre los que están ahí, y es una forma creada por la Iglesia Católica para sacar beneficio económico. Veamos. Esa práctica viene de la forma de los rituales que celebraban durante el Imperio Romano todos los paganos a sus dioses cuando habían problemas naturales, cuando habían de esos desastres naturales que se ocurren en la naturaleza. Ellos, para de que apaciguar, para contentar sus dioses, comenzaban a hacer rituales de 9 días, donde se hacían sacrificios de niños, donde se hacían cánticos, donde se hacía la gente latigazo, donde se daban golpes, donde estaban en penitencia, todas esas cosas. 9 días corridos para hacer eso, para contentar sus dioses paganos. Eso fue penetrando en la Iglesia Católica y ya en el siglo XVII, es que viene el Papa que creó eso, estoy por recordar el nombre, que lo dijo en el siglo XVII. Él lo hizo para que se pudiera rezar durante 12 días por San Francisco Javier. Se pueda practicar, rezar por 9 días por ese señor que lo hicieron santo. Pero eso viene a partir de ese momento viene porque es que se le autorizó luego mediante ¿qué? Mediante una indulgencia. Mediante una indulgencia se crea ese mecanismo de rezar 9 días por los difuntos. Pero la iglesia hizo más, no simplemente se limitó a los 9 días, sino que primeramente se celebraba una misa por ese difunto, por la cual hay que pagar, y luego se continuaba en la casa por 9 días para librarlo, según dice, de las penas y de los pecados, sacarlo de lo que llaman ellos purgatorios. Eso no existe. Las indulgencias son decretos, dictámenes que crea la Iglesia Católica para liberar a la persona y que des pecado. Primeramente, por eso Martín Lutero se opuso, primeramente fue creada para recaudar dinero, Vaticano crea dinero, y para hacer edificios o lo que sea, y comenzaban a decir que si te daba dinero, con eso se le perdonaban los pecados. Y se comenzó a perdonar el pecado mediante la indulgencia por dinero, cosa que no es verdad, nadie puede hacerlo. Y solamente hay una vía para usted lograr la salvación. Y dice Jesús bien claro, en 3:16, en 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí es imposible llegar al Padre. No hay santo, no hay vírgenes, no hay purgatorio, no hay misas, no hay oraciones, no hay nada. Por eso mientras tú vives, mientras tú estás pleno de tu sentido aquí en la tierra, es que tiene que tomar sentido de arrepentimiento. Y no después